Muy bien, estamos llegando al final de este primer coloquio internacional Félix Guattari. Esta va a ser la última de las mesas, donde vamos a hacer un balance y proyecciones maquínicas del pensamiento de Félix en nuestro continente. Los coordinadores de la mesa son Jesús Ayala Colqui y Raúl Acevedo, pero si están todas y todos de acuerdo, le voy a dar la palabra ante todo a Jesús, porque anda con algunos temas de horario, temas laborales, así que, bueno, sin más dilación, le doy la... ¿Está Jesús? ¿Sabes qué pasa? Vamos a encontrar a ese delincuente. A ver, dice, tenía el pelo color. Sí. Raúl, ¿vos me escuchás? Sí te escucho, Juanma. ¿Será que Jesús Perfecto. tiene algún problema con micrófono o algo así? Hola. Está. Ahí está, ahí está. Hola con todos. Bueno, buenos días, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Francamente, no sé si yo tuviera mucho que decir. Para mí está muy interesante escuchar toda la discusión que se viene dando. Pero un poco esta mesa a la que nos invitó Juan Manuel, tanto a Raúl y a mí, para hablar un poco de cómo se ve en general estas proyecciones de la obra de Guattari en América Latina. Yo quisiera, quizás en esta oportunidad, no hablar tanto desde el lado académico, de los textos que uno puede escribir académicamente, un poco por las presiones laborales, sino hablar en general de lo que se siente, especialmente en mi región, para particularizar un poco la situación, tanto como Raúl hablará de Paraguay, como se habla ahora de Río de la Plata, y qué es todo lo que se viene desarrollando, qué es todo lo que se viene dando en esta zona de aquí, ¿no? Bueno, de entrada decir que uno encuentra, quizás aunque no se mencione de manera nominal, de manera explícita, una gran pertinencia de las categorías, los conceptos, de todo lo que desarrolla Guattari para comprender varias cosas que se suceden, particularmente en el país de donde vengo, como también que atraviesa no solo el continente, sino el mundo entero. Y para colocar quizás un punto de partida que es reconocible por todos, sensible por todos, que también se ha mencionado de una u otra manera, podemos partir, por ejemplo, del auge de la extrema derecha o la pregnancia de la extrema derecha en Argentina, en Perú, en cualquier país, en Francia, en Estados Unidos, etcétera. Creo que eso es algo que, frente a lo cual, el hecho de que nos parezca extraño o nos caiga de golpe, de que de un día a otro se tenga un presidente de extrema derecha, se tenga un alcalde, por ejemplo, aquí en Lima, el alcalde es de extrema derecha y que probablemente pueda llegar a ser presidente, etcétera, y que no lo veamos venir, creo que eso también habla bastante de que nuestras categorías quizás han trabajado en otras esferas, de justamente Guattari al hablar de toda esta problemática, de un lado, lo que él llama en un texto luchas de deseo, creo que sirve bastante, pero también otro concepto que quizás yo veo que se mantiene pese al descrédito de este concepto, y me refiero al concepto de lucha de clases. Yo creo que francamente vemos actualmente esos dos elementos que Guattari ha sabido bien encauzar, como reescribiendo el psicoanálisis, reescribiendo el marxismo, para repensar con todo ese arsenal de conceptos del cual se ha hablado, ¿no? Máquina, grupo sujeto, agenciamiento, desterritorialización, etcétera. Todos son maneras creativas o no de pensar esa doble problemática en cierto sentido, más allá de las resonancias estéticas que se tengan esos conceptos. Creo que ahí podemos ver
la pertinencia de esos conceptos. Yo creo de que, por ejemplo, podemos hablar de un concepto que quizás no está tan tocado, el concepto de equipamiento que Guattari va a desarrollar poco a poco y sobre todo que se ve en líneas de fuga, que luego va a dejar por otros conceptos, pero ciertamente creo que es una tarea pensar pragmáticamente todos los equipamientos fascistas o microfascistas que se desarrollan actualmente, y para eso me parece que lo que hace Félix es francamente importante para pensar ello. Y para terminar y situar solamente un poco la situación de Perú, creo que sí, a veces la discusión no va tanto por una vertiente micropolítica, es porque a veces también necesitamos pensar cosas macropolíticas. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en Perú es mucho más sencillo asesinar a alguien en una protesta, cuando en otros países es mucho más improbable. No digo de que no haya violencia, no digo de que no haya represión, pero aquí es un tema que no sé si mayor, pero es sencillamente impune. Cuando, por ejemplo, en el 2022 se destituye al presidente Pedro Castillo, que es un presidente de izquierda, que venía del campo, etcétera, y que es destituido porque no hubo un trabajo micropolítico a todas las escalas, el trabajo fue más macropolítico que micropolítico, y además hubo una reacción muy fuerte, sobre todo en Lima, en la capital, una reacción de extrema derecha, ¿no? Donde se mezcló clasismo, donde se mezcló racismo, etc. Producto de eso, hubo todo 2022 y 2023 una gran ola de protestas afuera de Lima, en otras ciudades, Cusco, Arequipa, sobre todo en el sur Puno, y la policía asesinó a una gran cantidad de personas, más de 50 personas, que aún claman justicia. Entonces creo que eso es muy interesante y quizás esas son las cosas inmediatas que quizás no nos hace conectar tanto en las discusiones políticas que puede sostener con los militantes, con la gente que protesta, con la gente que está constantemente luchando políticamente. Quizás la gramática micropolítica no es tan clara, no es que no esté presente o que sea contradictoria la gramática micropolítica, pero quizás aquí es porque de momento los problemas pues adquieren un cariz mucho más violento que la micropolítica o la macropolítica se expresan de otra manera, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que, sin duda, todo el gran arsenal de conceptos que se pueden discutir, pues muestran una gran pertinencia, y no solamente para hablar de esa negatividad, sino también, ¿no? de las líneas de fuga posibles, de los nuevos posibles que se pueden abrir a partir de este melange, de esta mezcla, ¿no? De esta mezcla de experiencias micropolíticas y macropolíticas. Bueno, solo eso, gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Muy pertinente todo lo que dijiste, muy importante también. Y personalmente te agradezco que te hayas hecho un tiempo. Sé que estás con temas de trabajo, corriendo. Así que, nada, gracias por hacerte unos minutos para estar con nosotras y nosotros. Bueno, Raúl, te pasamos la pelota, te tiramos un centro. Ok, vamos a ver si cabeceo a una chilena, a ver qué sale de esto. Bien, antes que nada, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Juanma, por la invitación. Y por supuesto, agradecido con todas las personas que a lo largo del día expusieron. Muy enriquecedor las ponencias. Y nada, partamos de algo que me di cuenta en el transcurso de las ponencias, perdón, que hicieron trastocar un poco lo que quería presentarles hoy. Y tiene que ver en específico con que la primera intención que tenía para hablarle con ustedes era en torno a la ecosofía y la cuestión de la filosofía de la técnica latente en la figura de Guattari. Pero, perdón, pero me di cuenta que sería más enriquecedor hablar de Guattari en mi país. Obviamente lo que voy a compartir con ustedes va a ser un borrador muy escueto, muy precario, de lo que posiblemente se pueda dar en un segundo encuentro una segunda versión de este congreso de Guattari, ¿verdad? Y tiene que ver en específico con la manera en cómo algunos y algunas autoras
y autoras han trabajado Guattari en Paraguay. Bien, me gustaría partir de una anécdota que se da el año pasado, cuando con el grupo del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, donde soy director, organizamos un curso temático en torno a la ideología. Dentro de ese curso aparecía obviamente Deleuze y Guattari, y vamos a trabajar obviamente la crítica que hacen a la ideología, Althusser, etcétera, que seguramente ustedes sabrán mucho mejor que yo, así que no voy a hablar mucho de eso. Pero sí, algo que se dio en el ejercicio de invitar, ¿verdad?, a gente para que se inscribiera, fue que una pensadora, una feminista que se llama Line Vareiro, ya una persona de edad, creo que tendrá 70 años, 70, 80, comenta lo siguiente y dice: qué bueno que estén haciendo este curso. Yo recuerdo que finales de los 80 en Paraguay habíamos conocido el antiedipo. Para personas curiosas, como yo y seguramente muchos de ustedes también, ese dato va a resultar crucial porque el estudio o el acercamiento a Deleuze y a Guattari en Paraguay es casi nulo. Recuerdo que cuando recién empezó a hablar con Juanma, creo que fue hace 2 años, no me acuerdo, me decía, Raúl, yo no conozco nada de Paraguay, alguna recepción de estos autores, y yo le decía que casi no hay nada. Entonces, pensando un poco en el título de la mesa, balance y proyecciones maquínicas, creo que una de las cuestiones podría ser este ejercicio de cómo Guattari llega a nuestro país, ¿verdad? En el caso de Paraguay llega en un plano más académico, pero también en un plano más de las prácticas políticas. ¿A qué me refiero con esto? Que algunos conceptos de Guattari como micropolítica funciona como elemento disruptor de ciertas prácticas artísticas. En Paraguay tenemos un lugar que se llama el Museo del Barro, donde está dirigido por Tizi Escobar, gran amigo de Sueli Rolnik. Y si por ahí alguna vez nos visitan, con gusto les acompañaría para conocer el lugar, ¿verdad? El predio. El museo en sí, obviamente no voy a hablar solamente del museo, funciona también como un disparador micropolítico. Obviamente acá me puedo extender, pero no es la idea. Entonces el concepto micropolítico para el Museo del Barrio tiene una función política en específico. Con respecto a la academia, Guattari en los centros, en las universidades, en las carreras de ciencias sociales, de filosofía o de psicología, tiene, como decía al principio, no tiene mucha cabida al principio de la reunión, no tiene mucha cabida y lo que hacíamos con algunos profesores es de a poquito ir acercando el pensamiento de Guattari. Por suerte, ya estudiantes de la carrera de filosofía están buscando pensar en Guattari en sus proyectos de investigación, que ya le comenté, ya teniendo en cuenta eso, en un siguiente coloquio ya le dije, a esta persona le dije si no le gustaría participar del evento. Entonces, haciendo un resumen rápido, me parece que la filosofía o el pensamiento guattariano funciona de dos maneras que vienen enlazadas, tanto en términos de pensamiento y reflexión y por el lado más de militancia política, porque creo que Guattari, tanto Guattari como Deleuze trataban de hacer este ejercicio de pensar sobre las cosas y con las cosas, o la realidad y con la realidad. Y me parece clave que lo que comentaba, por ejemplo, Jesús, muestre las posibilidades que nos permite Guattari, por ejemplo, en el caso de Perú con esta ola reaccionaria de extrema derecha, y lo mismo también ocurre acá en Paraguay, que a mi parecer las lecturas que se realizan sobre tal acontecimiento y más todavía sobre un presidente asociado al narcotráfico, no voy a dar su nombre, pero seguramente habrán escuchado. Las lecturas que se hacen sobre este expresidente
y lo que algunos llaman también a nuestro actual presidente, que es más un títere de este expresidente, perdón la verborragia. Las lecturas que se hacen es a un nivel mucho más macropolítico y me parece que es necesario rescatar esos elementos, esos análisis micropolíticos para poder, digamos, en Paraguay al menos, poder ahondar más en el inconsciente social, como dicen por ahí los pensadores, porque me parece que son elementos claves. Entonces, las proyecciones McKinney, las proyecciones que me parecen en torno a la figura de Guattari y viendo estos elementos que estaba mencionando se podrían aprovechar para hacer una lectura regional, singular, situada en torno a lo que nos sucede. Entonces, nada, creo que como primer apartado para abrir debate, decir eso por el momento, a ver qué nos puede salir de esto. Así que esto como primera intervención de la mesa. Muy bien. O sea que se pone interesante esto, ¿no? Porque en la proyección me parece que adquiere un peso muy importante, muy significativo, el aspecto político, ¿no? Podríamos sintetizar o redondear un poquito, aclarar un poco el panorama. Guattari nos ofrecería pistas, alguna clave, herramientas para abrirnos paso en un futuro, en un presente muy denso, cargado de fascismo, cargado de racismo, cargado de intolerancia. Bueno, digamos, el pensamiento de Guattari seguiría siendo útil, seguiría estando vigente para poder desarmar esta máquina tan difícil de vencer, ¿no? Atendiendo a lo que nos decís, Juanma, me gustaría decirte a desarmar, pero todos sabemos que el capitalismo se adapta en sus propias contradicciones, así que, que por lo menos, o sea, lo tomo personal después, si lo podemos compartir y dialogar, ¿verdad? Por lo menos nos otorga elementos para pensar desde los deseos fascistas que, digamos, pululan en nuestras propias prácticas hasta aquellos deseos más revolucionarios, ¿verdad? Entonces, al respecto, y lo digo en términos más locales, me parece que pueden otorgar elementos para poder analizar y reflexionar y, por supuesto, abrir otras líneas de fuga, como bien estaban diciendo algunos compañeros y algunas compañeras en torno a eso. Eso por lo menos podría responderte ahora mismo. Me quedo, Raúl, con esta cuestión de los deseos fascistas, ¿no? Porque creo que ahí está la gran apuesta de Antiedipo, para empezar, y creo que es lo que hace en gran medida la plena vigencia de ese modelo teórico, que no es solo teórico, es práctico también, porque tiene que ver con lo que hacemos con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, con nuestros sufrimientos y malestares, y nuestras esperanzas también, nuestras expectativas. Pero, digo, yo creo que ahí hay un gran descubrimiento. Toda esta cuestión de la ideología que vos justamente dijiste, bueno, no vamos a tocar esto por ahora, vamos a dejar un poquito de lado el tema de la ideología, versus el deseo, ¿no? Bueno, está la cuestión de decir, Reich nos ofrece mayores y mejores herramientas para pensar la opresión y la sujeción que la teoría clásica de Althusser, digamos, ¿no? O sea, las masas no están engañadas, las masas desean ser sometidas, desean el fascismo. Bueno, yo, como vos, voy a dejar un poco de lado el tema de la ideología porque me parece que eso es un poquitito exagerado, pero que esa exageración era necesaria en ese momento.
No sé si soy claro. En ese momento es como lógico que se cargaran un poco las tintas contra la lectura ideológica o ideologizante y que se pusiera plenamente de relieve el tema del deseo, el tema de lo molecular. Bueno, ahora bien, esto sigue siendo válido para nosotros. Porque lo que estamos experimentando, por lo menos en nuestro país, en Argentina, esto es claro, y creo que también por lo que han dicho las compañeras, los compañeros, es claro en los demás países, estamos ante no simplemente un resurgimiento del fascismo, sino un resurgimiento del deseo de fascismo. ¿No? Ahí está la gran cuestión, me parece, y para lo cual es necesario recurrir a Guattari y a Deleuze Guattari, al Antiedipo. ¿Por qué? No simplemente el fascismo, sino este deseo de fascismo en personas que lo sufren. Con respecto a eso, voy a hacer una referencia a un libro que estoy leyendo ahora que estoy terminando, que es un libro de Mark Fisher, este Deseo Postcapitalista. Para generar este lazo con lo que comentabas, Juanma, pasajes de las clases, porque es un compilado de clases de él, tipo como las clases de Foucault, hace este ejercicio de recuperar, por ejemplo, a Marcuse, un autor que como decimos con algunos de mis amigos, un autor viejito, decimos viejito en el sentido de que lo dejamos y envejeció mal, decimos, y se deja de lado. Entonces, leyendo un poco a Marc, encuentro, y también, o sea, encuentra que en esta situación de este deseo, de este auge del deseo fascista, llamémoslo, también, dice Marc en pasajes de esto, nos puede servir para analizar nuestra propia condición actual. Estas clases son del 2010 y está más cerca estas reflexiones que el Antiedipo. Entonces, rescatando obviamente también la figura del singular libro del Antiedipo, subraya ese aspecto del deseo, pensar el deseo y pensar cómo estas masas, decía Marc, emergen en una clase de resentimiento, clase despojado de toda conciencia, pero clase en un sentido identitario. Y en este sentido identitario lo que nos dice, resurge una especie de resentimiento contra aquello, contra aquello otro, o sea, tipo lo minoritario, emerge posturas racistas, contra todo aquello que nos cuadra dentro de una identidad dura, blanca, heterosexual, cosa que ya veíamos que en los libros de Deleuze y Guattari criticaban con mucho ahínco, lo molar. Entonces, me parece que tratando de pensar en estos elementos que estamos conversando, el deseo, pues claramente no. O sea, el análisis del deseo que reflexionó Deleuze y Guattari, en este caso más Guattari, que es la session de hoy, me parece que nos puede aportar muchos elementos. Y veo también que también otros autores, ¿verdad? Obviamente, y otras autoras también, por supuesto, porque lo que nos sucede ahora, yo creo que es una situación, no quiero decir mundial, pero al menos regional, porque lo que está sucediendo en Argentina repercute directa o indirectamente también en mi país, en Paraguay, cuando le tenés a un Santiago Peña dándose abrazos con Milei, hay toda una carga importante de poder analizar. Y nada, me parece que también podemos analizarlo, ¿verdad? Si de todas esas personas que desean ser una especie de Milei en miniatura, eso también me estaría bueno. Creo que los elementos que nos pueden otorgar, que nos puede otorgar Guattari puede ser clave.
Muy bien. ¿Alguien quiere sumarse? Cecilia, te escuchamos. Yo no le escucho a Cecilia. Yo quisiera comentar algunas cosas de las que hemos estado hablando. Yo he estado prácticamente desde el principio, pero después tuve que interrumpir, después me agregué y después estuve en la mesa. Este, miren, a mí hay un tema que me parece que es importante en estas reuniones, que ya que estábamos hablando de Félix Guattari, yo creo que el desarrollo de él y toda la vuelta de la venida de él a América Latina, a Brasil, a Argentina, México, etcétera, dando vueltas Chile, o sea, dando vueltas por América Latina, tratando de encontrar formas estéticas, éticas, formas de pensamiento diversos. Y yo creo que hay un tema que es muy fuerte que nos está pasando ahora, que no podemos ignorar, aparte de esta cuestión del colonialismo, del neocolonialismo, del neofascismo actual, de cómo la aparición de estos personajes como Trump, etcétera, y una serie de muchachas y muchachos, presidentes o dirigentes en Europa con visos neofascistas. Yo creo que nos encontramos en algo en donde la política está cayendo en una suerte de no pensamiento. O sea, el pensamiento político tiende a agotarse en sus narraciones. Entonces, nosotros corremos el peligro también, siguiendo sociólogos o políticos diversos, ¿no? Que de pronto podamos caer directamente en los clásicos y diagnósticos al ultranza que hace más de 30 años que venimos haciendo de cuestiones que tienen que ver con el neoliberalismo. Y el problema es que el neoliberalismo ha inventado una narración, pero ahora, acorde a esa narración, ha encontrado una forma política de introducir y de devastar lo que es las posibilidades de un dispositivo democrático republicano. Y ese es el problema que nos estamos encontrando. A una mayor escasez de recursos y ciertas variables importantes ecológicas a nivel mundial, esto va a generar una serie de hambrunas crecientes que ya se están desatando. Una serie de focos problemáticos de guerra, bueno, el consabido de Asia Menor, ya sabemos, hace 5.000 años que vienen peleando ahí adentro. Porque esto no es nuevo, no es ninguna novedad, porque esta guerra que está instalada allí desde los persas, los hititas y etcétera, 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 pasando por kurdos y neokurdos, lo que sea, ¿viste? Y todas las poblaciones involucradas en esa zona geográfica siempre han estado en guerra. O sea, los momentos de paz son momentos de rearme, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que entender de que nuestra categoría de especie planetaria dominante, depredadora, se ha caracterizado por ser absolutista, totalitaria en muchos momentos de toda la historia de la civilización humanoide, digo humanoide. Entonces, en este sentido, a mí me parece que es muy fácil caer en que el neoliberalismo ha encontrado un relato que acuerda y nos vamos hacia regímenes absolutamente totalitarios. Entonces nosotros tenemos que defender la diversidad y lo divergente, el disenso, etcétera, etcétera.
Y por eso somos personajes incómodos en muchos lugares. Y por eso también no solamente sufrimos de ciertas incomodidades en instituciones molares, llámese universidades, ONGs, etcétera, porque además lo que nos enfrentamos es que el paradigma progresista, socialdemócrata, comunista, trotskista, maoísta, y todos los ismos están cayéndose a pedazos, porque literalmente no han dado con las fórmulas de cierto bienestar social que pretendían. Han fracasado, han sido demolidas, o hay otros que, encabalgados en un discurso progresista, lo que instrumentaron fue una política neoliberal. Eso fue lo que ha ocurrido. Una mayor concentración de capitales, etcétera, etcétera. Ha ocurrido acá, y hablo en el Uruguay. Cada vez hay mayor concentración de capitales y hemos tenido un gobierno progresista de 15 años, bueno, ahora tenemos un gobierno centro-derecha, digamos, y bueno, ahí estamos, ¿viste? Pero la economía política de este país, estoy hablando del Uruguay, no ha variado del año 1975 a la fecha, no ha variado un ápice. Digamos que durante el progresismo del Frente Amplio de los 15 años, ajustó algunas cosas que resolvieron algunos temas, mejoraron otros. Igual nos enterramos con impuestos, ¿no? Grandes impuestos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como intelectuales? Pregunta que hacía René Luró, pregunta que permanentemente está enunciada en la obra de Guattari. ¿Cuál es nuestro acto? ¿El de la disidencia? ¿El de la rebeldía? ¿El de la finitud y la identificación con los pobres locos? ¿Con la miseria humana? ¿Con la pobreza? ¿Con los zombies en la calle? ¿Con los drogados, como le dicen algunos? ¿Se entiende esto? O sea, ¿cuál es nuestro posicionamiento como intelectual? Ya no somos orgánicos, entonces tenemos un sistema inorgánico, rizomático, en el cual nos vinculamos. Y esa va a ser nuestra actitud, esa va a ser nuestra rebeldía, esa va a ser nuestra defensa. ¿En dónde está nuestra narración? Como carecemos de una narración globalizante, totalizante y comprensiva, porque ya nos hemos desnostado con el marxismo, digamos, con esa pastoral marxista que se lo vendió, digamos, en definitiva, ¿qué es? ¿En dónde tenemos nuestros asideros? Yo creo que esas son las preguntas que en donde nosotros entremos a trabajar sobre eso, sobre esos niveles de diversidad, de fracturas, de micro lugares en donde podemos meternos en esta suerte de micropolítica como anunciaba el compañero de la vez pasada en la reunión del lunes, digamos, donde tuvimos ahí el beneplácito de escucharlo, digamos, ahí tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. Pero esta pregunta ya la hizo Barenblit hace 20 años, la hizo. Yo se la escuché acá en Montevideo. Entonces, ¿cuáles son realmente las preguntas que nosotros tenemos que hacernos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y no solamente la investigación retroactiva histórica, si Guattari hizo, no hizo, qué libro escribió, lo que no escribió, o lo que dejó como anotado ahí en la agenda al lado. No solamente eso, sino que no solamente tenemos que recuperar eso, sino que también tenemos que recuperarnos a nosotros en nuestra implicación de trabajo del día a día. Y esa es la cuenta que nosotros tenemos que darnos entre nosotros. Por eso me pareció muy lindo el encuentro en el sentido de poder escuchar diferencias, en qué cabeza cada uno está, qué es lo que está pensando, qué es lo que está desarmando, o qué es lo que pensamos armar. Y por eso me parece que la defensa frente a estas formas neofascistas brutales que se están instalando, y estas formas, diríamos, escatológicas de totalitarismos, porque se nos viene una noche oscura. Miren, señores, que el señor de la perruqueta rubia tiene todas las chances de ganar y nuevamente lo vamos a ver dirigiendo uno de los estados más fuertes del planeta, ¿no? Entonces, ver a Trump nuevamente en la Casa Blanca va a ser un problema considerable para todos. Y bueno, encima el presidente argentino, poco menos que anda a los besuqueos con este hombre.
Qué horizonte. Es el Qué verdadero horizonte. horror, es el verdadero horror, un horror. Viste que Kurtz, el personaje de Joseph Conrad, ¿no? Que después fue interpretado por Marlon Brando en Apocalipsis Now, decía the horror, el horror. Sí, señores, se nos Sí, sí, viene sí, el horror. el horror. Hay que andar con cuidado. Pero miren, el horror, no tanto el personaje directamente es inefable, pero los votantes y las votantes, o sea, ahí está el problema nuestro. Ese es el No problema. saben. De vuelta al tema del deseo, Cristina. Sí, mira, pero se le suma un factor que alguien, no sé si Raúl o quién se refirió a Fisher. Bueno, entre todo estas lecturas, si vos querés, post-tecnológicas, está como para pensar, porque digamos, esa sociedad del espectáculo, que es la pensada del siglo XX, ha variado tanto en el siglo XXI, ya como dice, no me acuerdo quién, pero creo que Fisher, ahí en ese mismo texto que vos citaste o en otro, por eso me he acordado de esta cita. La sociedad del espectáculo ya no es un sujeto frente a una exterioridad que es su espectáculo, sino que el espectáculo es casi como lo inconsciente, digamos. Entonces, la espectacularidad de no sé cómo llamarle, no lo puedo ni nombrar, de este personaje, ese tema me parece que tiene una diferencia respecto del deseo de las masas, porque ya no somos la misma masa, sino que somos avatares, somos ¿no? usuarios, si vos querés, de un espectáculo, usuarios, ¿no? que nos atraviesan inconscientemente. Entonces, fíjate vos, yo, por ejemplo, personalmente, no lo puedo ni tolerar la situación que vivimos, pero me veo atraída por los delirios astronómicos del Adorni, los argentinos saben quién es, del vocero presidencial, que no saben cómo tiene que salir a defender. Entonces, ver ese espectáculo de cómo tiene que defenderlo, no solamente indefendible, sino lo obsceno, es doblemente obsceno. Entonces, es realmente un espectáculo que toca el inconsciente a niveles complejísimos. Entonces, hay que hacer esa diferenciación entre ese deseo de las masas, por su propia, ¿no? Por su propio su visión, su divulgación, de este fenómeno que me parece que tiene que ver más con una cuestión del capitalismo digital, del inconsciente maquínico en términos tecnológicos, ¿no? de términos cyborgs, diría la Donna Haraway, de estas subjetividades avatarizadas que son los votantes y las votantes hoy. Entonces es un tema que Argentina me parece que está dando el caso para analizar esta variación, este desplazamiento de la sociedad del espectáculo del siglo XX al espectáculo del siglo XXI y a ese deseo otra potencia deseante que no es la de las masas del siglo XX. Y también habría que agregarle a lo que tú decís, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cristina. ¿Sabes qué es? Toda esta situación que se está dando con la aparición del chat GPT-4 y toda la inteligencia artificial, en donde poco a poco nos estamos acercando a que hemos construido, los humanoides, nuevamente, hemos construido una especie de sujeto histórico, ojo al gol. Porque, digamos, una cosa es que tú construyas un sujeto histórico en el sentido, Claro, por ejemplo, vos, Joaquín, el tema es que el sujeto de la historia fue asesinado y ahora ya no va a ser un sujeto, pero va a ser el que va a producir la historia.
Qué distinto. Bueno, tú te estás refiriendo a la Matrix, ¿no? Sí. Ahí va. Es que es correcto. O sea, el sujeto histórico que estaba encomendado en la pastoral marxista y cierta parte de la pastoral anarquista del siglo XIX, lo puso en práctica en el siglo XX a través de los grandes estados socialistas, comunistas, llamarlo como quiera, ¿no? O maoístas o lo que sea, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la defunción del sujeto histórico proletariado como clase de vanguardia y bla, 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 toda esa sanata ya quedó a un costado. Y el problema es, ¿cuál es el sujeto histórico? ¿El cibernético? ¿Quién es nuestro sujeto histórico? Ahora, ¿hay un sujeto histórico? ¿O hay algo que va a escribir, como vos bien decís, hay alguien que nos va a escribir la historia? Y este es el problema. Estamos entrando en una nueva fase de una narración que colinda con la ciencia ficción de Philip Dick y de William Gibson. Nos estamos acercando a los tratados geopolíticos directamente de la barbarie que describió muy bien Frank Herbert en su saga novelesca Dune, y que hoy en día Hollywood la ha agarrado y ha colocado una obra maestra de cine de ciencia ficción en esas dos proyecciones que se mandaron. O sea, ¿en qué estamos hablando? ¿De los regímenes totalitarios? ¿De las formas totalizantes? ¿O nuevamente hemos totalizado en la construcción de una mega máquina que de mega máquina pasa a ser un actor social? Y ese es un problema. ¿Cómo actúa ese actor social? Es polifacético, además. Se supone que él te va a desarrollar cuál es tu deseo. Ejemplo, un profesor universitario tiene toda la documentación, la alimenta la máquina, le da los visos, los parámetros, va y le escribe la tesis, y le escribe el paper. ¿De acuerdo? ¿Le cumplió el deseo? Entonces el deseo quedó atrapado en el marco de la máquina. ¿Quedó atrapado en el marco de la inteligencia artificial? ¿O cómo es esto? La inteligencia artificial hasta nos puede crear un alter ego que nos hable directamente, ¿no? Y que nos diga, o que nos pueda crear nuestro propio analista. O sea, ¿en dónde estamos? ¿Un algoritmo va a suplantar todos los diagnósticos psiquiátricos? Presumiblemente que sí. Rápidamente el psiquiatra va a quedar a ser una especie de sujeto que solamente estampa una firma, porque tiene que haber un sujeto persona que se haga responsable, no va a ser responsable la máquina, etcétera. Le prescribió la máquina, le operó 300 miligramos y con esto y con eso. ¿Qué estamos hablando? Entonces esta cosa que está invadiendo nuestra cotidianidad, que no la está invadiendo, ya la armó nuestra cotidianidad a partir de esta maravillosa máquina que tenemos en la mano, y que luego de la mano no la vamos a tener acá adentro, porque vamos a hacer la conectividad desde adentro, y guiñando el ojo entramos en una ventana. Entonces vamos a entendernos que este acople cibernético y todo lo transhumanístico que se viene con un mega relato conectado, con una especie de que nosotros venimos desde las estrellas, porque los Anunnakis persas en realidad eran sujetos que venían de afuera. O sea, ya está la narración de dónde venimos nosotros, que ya no es que Dios, viste, un ente, creó un jardincito y tiró unas moléculas acá, no. Ahora parece ser que somos el excremento de una nave espacial alienígena que ha armado esto. Entonces, ojo muchachos, estamos en una zona de incertidumbres, pero tenemos que construir ciertas certezas nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer. Es en el hacer que vamos a construir algo. Si no, vamos a estar dominados por la máquina, nuestro propio amo. La servidumbre voluntaria. Sí, sí. Bueno, yo quedé planchado con este Quedaste para comentario. abajo. No, muy atinado todo lo que dijo Joaquín, por supuesto, sí, muy atinado, sí. pero igual el horizonte es preocupante. Sí. Sí. Lo que dicen Joaquín y Cristina me parece que tiene mucha relación con estos estudios que se están realizando sobre gubernamentalidad algorítmica, servidumbre maquínica, y nada, que son así horizontes que digamos, amplían un poco lo que nos legó Guattari, ¿verdad?
Y yo creo que nuevamente nos ayuda un poco para pensar también esta situación que mencionaba Joaquín con esta cuestión de ciencia ficción, que ya no es más tanta ciencia ficción, ¿verdad? Y nada, me parece que acá tenemos material para quedarnos a discutir toda la noche, tarde noche digo, pero nada, no sé, ahí me parece muy bueno. Querido, lo tengo que abandonar, pero vamos a armar otro. Bueno, yo les hago una propuesta, a ver qué les parece. De 18 a 18:15 teníamos palabras de cierre, pero escucharme a mí hablando durante 15 minutos puede ser... Chao, Joaquín. Nos Hasta vemos. luego. Chao, hasta Chao. luego. Chao, Hasta chao. luego. Bueno, Joaquín, Disculpen. muchas gracias. Chao, Joaquín. Bueno, puede ser bastante denso, así que yo les propongo que las palabras de cierre las digamos un poquito entre todas y todos, ¿no? Que cada uno diga sus palabras y cerramos el evento, que realmente fue genial, fue un esfuerzo muy grande de parte de todas y de todos. Creo que ha sido un acontecimiento extraordinario. Estoy particularmente muy contento, imagino que ustedes también. Pero bueno, nada. Les hago la invitación a decir algunas palabras de cierre. Amo, Alfonso. Yo estoy tomando café, lastrando. En el último tramo fui hasta la escuela a buscar a mi hijo, me tomé un ómnibus, volví, me instalé. No pude estar permanentemente, a mí me gusta escuchar, pero bueno, estoy muy en el modo tota, la tota es la tota, yo soy la tota. Igual eso es bastante falta, guatariano también, ¿eh? Eso de haber estado ahí viajando, moviéndose, desplazándose. Sí, yo, o sea, mis últimas palabras, por hoy. Yo diría algo que ya se dijo, y bueno, vienen tiempos muy, muy cruentos, y son tiempos de pensar con cabeza propia. Y si siempre eso fue algo difícil, en la actualidad es un imposible, o sea, cuesta un poco más. Porque ya no es lo que la autoridad o su desplazamiento hacia la prensa generó como lo que todos sabemos, ¿no? O sea, el criterio de verdad y de realidad, lo mismo que las universidades. Hoy por hoy es esa inteligencia artificial. Por favor. Te quiero dar un beso solamente. Gracias. Muy bien, llegó un poco de afecto. No sé qué estaba diciendo. No sé, me perdí. Una palabra de Sé que cierre. no me importa. 2 segundos. Yo lo voy a... 2 segundos. Unas palabras de cierre. No sé, me mando yo. La verdad que, Juan Manuel, te felicito. Ha sido una jornada, yo tampoco he estado todo el tiempo, pero he tratado de almorzar ahí con la pantalla apagada y qué sé yo. He escuchado prácticamente todas las mesas, me faltó un poquito de la de Chile, pero sé más o menos por la agarré al final. Y ha sido el primer congreso guatarí en la Argentina. Es el primer congreso guatarí en Argentina en medio de esta era bochornosa, entonces significa dentro de muchos años cuando vayamos por la 10ª, espero que ocurra todos los años, cuando vayamos por la 10ª vamos a decir, ¿se acuerdan el momento que estábamos atravesando? Y bueno, esperemos que las turbulencias de Guattari y estos pensadores que fueron en definitiva los pensadores de la emancipación, como dice Alfonso, de la palabra
propia de pensar por nuestros propios medios haya cundido y haya podido disipar un poco estas turbulencias espantosas que estamos Mira lo atravesando. que me serví. Alfonso, apaga el micrófono, si querés. Sí. Sí, ahí estamos. Bueno, no sé, Alfredo, Geo, Raúl, quien guste. Redes. Ahora sí. Bueno, nada, agradecer a la Universidad de Morón, a vos, Juan Manuel, por haber sido quien organizó todo esto, quien movió todo para este encuentro que la verdad estuvo muy lindo, muy bueno. Evidentemente creo que no lo decíamos un poco antes, faltó hablar de la llegada de Félix Guattari también a otros lugares de Latinoamérica, ¿no? México, por ejemplo, ¿no? Que tiene una rica historia. Tal vez de la parte argentina, incluso, ¿no? Lo referente a la OPSI un poco se perdió. Creo que fue tomada más por nosotros, los uruguayos, que hablamos bastante. El próximo lo prometemos, Georgina. El próximo encuentro prometemos la historia de cómo pisa Guattari en la Argentina y todos sus vínculos que forja acá en la Argentina, se lo prometemos. Sí, en la mesa de Uruguay-Argentina estuvo más lo psi de un lado y los filos del otro. Estuvo interesante igual, estuvo re buena porque yo de los filos, por ejemplo, en Argentina no conocía prácticamente nada. Apenas sí sabía de Raúl García, que es uno de los que por ahí ha trabajado a Deleuze, al menos con un tiempo ahí, no sé bien cuándo lo arrancó, pero era de los filósofos que vi que había arrancado a trabajar a Deleuze, a Guattari, ¿no? Me acuerdo de un librito encontrado hace años, La anarquía coronada, la filosofía de Gilles Deleuze. En fin, y nada, solamente agradecer y bueno, como una punta a futuro, esto que comentaban a Joaquín y Alfonso, sobre todo en relación a la inteligencia artificial y demás, ¿no? Bueno, esta cuestión de tener el ojo crítico y de estar contra este modo de pensar, ¿no? Que a veces algunos autores están denominando por ahí transhumanista, ¿no? Yo de lo poco que he leído al respecto, incluso algún escrito en el libro mío, Clínicas Guattarianas, tomo de ese autor, Bifo Berardi, ha trabajado un poco las críticas a esta postura transhumanista, sobre todo en su libro Autómata y Caos, un libro que recomiendo, ¿no? Donde plantea como contrapunto entre autómata y el caos, situándose más del lado del caos, como entendido como aquella cuestión sensible, ética, conciencial, humana, que apuesta más a la crítica de no dejarse llevar por una lógica de la eficiencia meramente racional maquínica, ¿no? Y hacer un activismo también en todos lados, corpóreo, conjuntivo, como dice él, pero también en lo digital y conectivo, ¿no? No abandonar los espacios virtuales como espacios de lucha también, como ¿no? Yo creo que este espacio de hoy también ha sido, entre otras cosas, un espacio de lucha. Y bueno, que se repita y nos encuentren. No. Yo discrepo, yo voy a incitar al compañero Juan Manuel a que pelee por los fondos para que nos inviten al próximo y vayamos hasta allá. Déjense joder con estas modalidades virtuales que nos están cagando. Yo quiero viajar a Buenos Aires a regalarles, es más... Tenés razón, nos están cagando, claro. ¿No? ¿Están de acuerdo? Lo mismo para Cristina, por allá, por el San Juan. También, ¿viste cómo es? Hagan así, por favor, así. Nos va a volar. Podemos viajar. Cuando aterrice. Sí. No sabemos. Claro. Llegaba a ser hoy el Congreso acá en San Juan, no podían aterrizar por el viento sonda, así que... Bueno, pero vamos a tener previsión climática, ¿cómo no? Sobre todo ahora, sí. Con mi ley no se esperan con los brazos abiertos para todas estas cosas en Argentina. Sí. Estuve el mes pasado en Buenos Aires por el Congreso y a duras gatas no
esperando, no sé, la luz, el agua. Ahora están cortándolo, cada tanto lo corten para poder pagar. No pongamos nimiedades Bueno, de por medio. Bueno, vamos, que yo me tengo que retirar a las 1:15 exacto, ¿podés creer? Sí, por eso, vamos cerrando. Geo. Sí, yo creo que para cerrar, creo que fue una experiencia maravillosa, que pudimos, bueno, es importante los intercesores y bueno, en este caso somos intercesores uno de otro y que podamos compartir este espacio para profundizar en la experiencia de Lesi Guattari en particular. Bueno, es maravilloso y ojalá se extienda, que participen, que Susana pueda participar, Emiliano y demás en los otros encuentros, y que bueno, que sea un espacio a futuro para pensar y ojalá para replicar la profundidad de la investigación que tienen en Uruguay, en Brasil y en otras partes de Latinoamérica. Así que bueno, gracias Juan Manuel, gracias a la Universidad de Morón. Y bueno, espero verles el año siguiente. Bueno, sobre eso capaz que nos dice un par de palabritas Raúl, porque algo estuvimos conversando con Raúl. Raúl, ¿querés despedirte? Bien, antes que nada, obviamente muy agradecido con Juanma por la invitación, gracias a la Universidad de Morón que en serio nos facilitó el espacio y que podamos compartir esta serie de reflexiones que a mí personalmente me pareció súper fructífero conocer la recepción de Guattari en los diversos países, ¿verdad? Y por supuesto la gestación de una reflexión en torno a lo que postuló, a lo que puede postular, las perspectivas que nos pueden abrir. Y nada, yo creo que muy agradecido con todas y con todos por el aporte, por el espacio, así que nada. Juanma, te dejo ahí la introducción para el plan del próximo año, así yo te sigo la corriente. Te tiro la pelota como me dijiste la última vez. Bueno, entonces vamos a ir cerrando y lo que estábamos hablando con Raúl es que, bueno, sería muy interesante, igual ya lo hemos hablado entre algunas y algunos, que este espacio vaya rotando a través de nuestros países, de nuestras instituciones, de nuestros lugares, y bueno, y conversamos con Raúl a ver si podemos tener la próxima experiencia en Paraguay. Si podemos organizar el año próximo desde Paraguay para pensar justamente lo que se dijo hoy que faltó, ¿no? Faltó hablar de Guattari en Paraguay, en Ecuador, en México, así que lo intentaremos. Me parece que sería una extraordinaria experiencia y bueno, y ahí vamos a estar. Todas y todos los que estuvimos hoy y seguramente más, que eso es lo lindo. De mi parte, voy a hacer todo lo posible de conseguir, perdón, no sé, hay quien... de mi parte, lo que voy a hacer desde lo institucional... No. Es... No sé qué pasó ahí. Le debe haber dicho ¿A quién has dicho no, Juan Manuel? Bueno, nada pasó. En fin, nada. Decía nada más que voy a hablar con la institución donde estoy para comentarle este proyecto. Seguramente les va a gustar la institución y obviamente también a las autoridades porque es un evento internacional. Ahora, nos prometo conseguir financiamiento. Yo creo que podemos ver por ahí, pero que la facultad nos financie ya es así. Tranquilo, no te preocupes. Semejante misión le encargamos en Latinoamérica. Raúl, hacete cargo de pedir los pasajes para todos los secos de Latinoamérica.
Pero, Pobre Raúl, vamos a hacer que pierda el trabajo, che, bastante si organiza el evento virtual. No le hagamos. Así que nada, creo que estaremos conversando con Juanma para llevar adelante esto y seguramente les estaremos escribiendo para hacer el segundo coloquio, ¿verdad? Y nada, ampliar un poco ahí el espectro de países que puedan participar. Excelente. Bueno, Genial. entonces por mi parte, yo, bueno, les agradezco infinitamente a todas y todos ustedes, a quienes han llegado hasta el último minuto haciendo un esfuerzo espectacular. Hay gente que estuvo todo el día, eso es maravilloso. Así que les agradezco muchísimo la buena onda, las buenas vibras, la energía. Y bueno, y ahí tienen. Hoy se habló de desear la diferencia y también en eso estamos, ¿no? En desear la diferencia y en construir la diferencia y en unirnos no a pesar de las diferencias. Todo lo contrario, o sea, yo estoy convencido de que la diferencia une, la diferencia propiamente dicha une, vincula, hace agenciamiento, así que nada, mi mayor afecto hacia ustedes. Muchas gracias porque no habría sido posible en absoluto sin su participación, sin sus ganas, sin su aporte. Gracias a quienes se conectaron y por supuesto también me sumo una vez más al agradecimiento a la Universidad de Morón que nos ha brindado muy generosamente este espacio, todas estas horas para que podamos reunirnos, conversar, charlar, pensar y proyectarnos. Así que de mi parte, mil gracias y bueno, no tengo mucho más para decir. Bueno, algo más, nos veremos. Cecilia, Diego, en la próxima. Nos veremos en Paraguay, al menos virtualmente. Sí. Chao. Bueno, yo quiero agradecerles un montón. Agradecerles un montón porque la parte de la jornada que estuve escuchando es muy entusiasmante todo, muy fértil. Leer a Guattari es un entrañable, es una persona que siempre nos va a producir reflexiones y vivencias muy profundas. Y todo lo que se desplegó hoy en este coloquio fue increíble y nos llevamos un montón de semillas para seguir germinando en nuestras cabezas, corazones y en los territorios que habitamos. Este es el centenario de la muerte de Kafka, que era un autor que Guattari amaba, porque le parecía un gran analista de su época. Entonces tenemos a todos estos autores para resistir y para seguir creando. Así que muy, muy movilizado por todo lo que escuché y bueno, con muchas ideas para seguir pensando y bueno, compartiendo. Gracias. Sí, yo también quería Gracias agradecer. a vos. Yo también quería agradecer la calidez, la fraternidad, la honestidad, la entrega, y pensaba que si la inteligencia artificial, los efectos de la pandemia, las nuevas tecnologías hacen que devengamos individuos tiranos, como dice Eric Sadin, anunciando que van a proliferar un montón de Mileys por todo el mundo, me parece que lo importante es que podamos cultivar micropolíticamente la confianza ante un momento sociohistórico de personas sin fe, sin red, sin ley, para poder encontrar nuevos modos de recuperar eso que es lo central nuestro, que es el que somos los otros, somos todos los otros. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, gracias, Cecilia. Muchas gracias por estas palabras que nos vienen muy bien realmente. Y bueno, nada. Ahora sí creo que nos despedimos. No sé si alguien más quiere decir algo. No. Hablamos mucho por hoy, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacer lo siguiente.
cierro formalmente y me queda un minutito para saludarlos off the record. Llegamos así al final de este primer coloquio internacional Félix Guattari. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, estoy muy agradecido y ustedes lo han hecho posible. Nuevamente, gracias a la Universidad de Morón, y será seguramente hasta un próximo encuentro, virtual o no, ya veremos, en Paraguay. Bueno, gracias a todas y a todos.